Bienvenidos más a Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día martes 22 de febrero del 2022, cuando no queda nada ya para que asuma el nuevo gobierno el 11 de marzo próximo. Están pasando muchas cosas también en la Convención Constituyente y hemos invitado en esta oportunidad para conversar sobre estos temas, sobre la actualidad, también por supuesto el proceso y la crisis migratoria en la región, a la senadora Lucia Memperga, la senadora por Tarapacá. ¿Qué tal, Luz? Gracias por estar una vez más con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a ti, Reinaldo, y a todo el resto del panel. Muchas gracias. Está también con nosotros y en su calidad de diputado electo, en esta oportunidad, Matías Ramírez. ¿Qué tal, Matías? Gracias por estar con nosotros. Hola, Reinaldo, agradecer la invitación. Saludos a todo el panel también. Muchas gracias. Y también ya en Chile, Cristian Zamorano, lo habíamos tenido un par de veces en Francia, en París, bueno, en varias ciudades. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha recibido tu casa? Bien, con sol. Así que bien. Sí. Con sol y con examen PCR. Así que todo bien. Ya. Ok, sí. Bueno, el sol allá en París, bueno, no, igual sale el sol en París, pero no calienta, ¿no? No pasaba nada, no fue. Pero bueno, enero fue terrible, pero febrero un poquito mejor. Pero acá el clima está rico. Sí. Oye, bueno, Cristian, partamos. ¿Qué dirías tú si hubiese que hacer una evaluación? Partamos con el tema de la Convención Constitucional. Una primera evaluación a lo que hemos visto en estos días, ¿cierto? Ya se han escrito las primeras normas. Hay toda una discusión ahí, apareció un grupo de Amarillos por Chile, ¿cierto?, que está cuestionando este proceso, bueno, y hay una serie de otras críticas que han surgido también. ¿Cómo has visto tú estos primeros días de ya escribiéndose, ¿cierto?, la nueva Constitución? Bueno, no sé si hay mucha gente que sigue lo que digo en el programa, lo que no significa que no hay gente que siga el programa. Pero la última vez yo creo que sigue la misma tonalidad de lo que subrayé, es decir, que se está instalando un cierto relato. No digo que no es también culpa por parte también de la comunicación de la convención, pero en contra del proceso convencional constituyente, o por lo menos levantando muchas dudas en torno a aquello. Y la última vez había indicado que justamente sí estaban levantando voces de la exconcertación, del mundo de la exconcertación o en torno a la exconcertación. Las voces de derecha siempre estuvieron siempre en contra. No olvidemos que la Constitución de 1980, de un punto de vista teórico y también de un punto de vista también formal y físico, es obra de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán es el creador ha participado en los dos partidos principales de la derecha, que son la UDI y también un breve periodo NRN. Yo creo que la derecha siempre estuvo opuesto, tiene resquemores con este proceso. Pero en la centroizquierda uno se interrogaba y uno pensaba que podía estar en favor, bien que un sector de la DC siempre haya mantenido un manto de duda en torno a aquello. Yo creo que ese sector hoy en día se está, frente a un cierto desempeño, se está revelando y saliendo a la luz. Y yo creo que eso es lo que está pasando a través de las organizaciones y movilizaciones de diferentes sectores y a través de justamente como estos grupos que se armaron hace poco. Pero básicamente yo creo que es política, no es ni menos ni más que aquello. Y yo creo que acá es la manifestación de un sector que no se había manifestado y al igual que otros grupos que se manifiestan, están en su pleno derecho de levantar dudas acerca de lo que se está realizando. Sí, Luz, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Cómo partió la convención? A ver, yo quisiera hacer previamente un comentario. Yo creo que de la Constitución del 80 ya no queda nada, ¿no es cierto? Lo que hoy día se está modificando en la Constitución del 2005, que cambió drásticamente, primero, ese enfoque. Segundo, decir que uno tiene que ir dando vuelta a las páginas. Yo voté rechazo, claramente, ¿no es cierto? Hice campaña por eso y perdí. Por paliza. Entonces, esa página ya la dimos vuelta. Hoy día hay una convención constituyente elegida por la mayoría de la gente y todos teníamos esperanza en que se hiciera un trabajo serio. Y yo creo que ha decepcionado, lamentablemente. A mí me preocupa porque todo ese discurso de construyamos la casa de todos no se está dando, ¿no es cierto? Hoy día
no se está aprobando normas que podrían construir una constitución que lograra representar al Chile o aquel Chile en que todos entráramos o que nos representara a todos. Claramente, esta convención constituyente, lo poco que ha avanzado, lo está haciendo con un ánimo 100% refundacional. Siento yo, sin un trabajo serio, porque están cambiando todas las instituciones, ¿no es cierto? A mí me parece bien, y para eso fueron elegidos, si ellos creen que hay que cambiar una institución, previamente debería hacerse un trabajo y decir ya, institución X, cómo funciona, qué es lo que no funciona, por qué lo cambiamos, pero pareciera que se dijera ya, hoy día existe esta institución, bien, cambiémosla, hagamos todo lo contrario. Es el ánimo refundacional y me parece que eso no va por el camino correcto y nos puede llevar al peor de los mundos, porque a mí me queda claro y que creo que además es uno de los errores que tiene este acuerdo del 15 de noviembre famoso y que después se vuelve a ratificar ese error, ¿no es cierto?, la modificación constitucional que dice que en el plebiscito de salida, de aprobarse el rechazo, de ganar el rechazo a la propuesta que haga esta convención constituyente, va a regir la constitución actualmente vigente. Yo creo que ya hay un claro veredicto de la ciudadanía que quiere cambiar la constitución. Entonces, pone en jaque a la ciudadanía si se construye una muy mala propuesta que puede echar por tierra lo que es la república histórica, de lo que ha sido nuestra tradición democrática de los últimos 30 años y antes, saltándome el periodo en que todo se discute, ¿no es cierto? Y que yo creo que Chile pronto lo tiene que olvidar para curar de verdad las heridas. Eso me parece a mí que es un problema serio. Y por lo tanto yo soy de aquellas que cree, y lo digo sinceramente, que debiera, porque además el periodo del año de la convención ya ha extendido, se le acaba el 4 de julio, que me parece que está a la vuelta de la esquina, debiera extenderse. Y cuando se modifique esta ampliación, esta eventual ampliación, debiera modificarse también qué pasa en la eventualidad que se rechazara esta propuesta si no hay cambios, ¿no es cierto? Porque mucho se dice que se escucha a la ciudadanía, y con esto termino, Reinaldo, pero aquellas propuestas ciudadanas que tenían más amplia apoyo ciudadano han sido rechazadas por el Pleno de la Convención. Sí, Matías Ramírez, ¿cómo ves tú estas primeras normas que se están escribiendo ya de la Constitución y lo que ha pasado, digamos, fundamentalmente en el último mes? Yo al menos veo con bastante esperanza el proceso que se está dando ahora. Yo creo que efectivamente desde la instalación de la Convención Constitucional ha habido un ataque artero hacia el proceso en general, hacia los convencionales en un momento individual. Todos crucificaron a Rojas, pero no crucificaron a quienes tenían derechos de agua o a quienes tenían conflictos de interés. Pero bueno, está bien, yo no justifico tampoco un actuar ni otro. Pero yo creo que efectivamente ha habido un ataque comunicacional que no ha permitido centrarse en la discusión de fondo propiamente tal, que ahora sí se está dando. Yo creo que efectivamente cuando se habla de, por ejemplo, de la justicia en nuestro país y se están planteando ya las primeras normativas, a mí al menos me parece trascendente que se establezca, por ejemplo, el enfoque de género a nivel constitucional, que se reconozca la justicia indígena. Lamento que parte de algunos artículos que reconocían o que permitían revisar sentencias cuando el Estado chileno sea condenado por organismos internacionales hayan sido rechazados, pero yo creo que es parte de esta discusión que se está dando en el seno de la Convención. De ahí a deslegitimar ese trabajo me parece apresurado y quizás todavía, insisto, sin conocer ni siquiera el borrador de cuál puede ser este proyecto de nueva constitución. En ese sentido yo creo que hay que esperar. Cuando se habla, por ejemplo, yo creo que efectivamente se está construyendo una casa de todos, del momento en que las normas han sido aprobadas inclusive por sobre los 2/3, o sea, que algo que en algún momento yo también he cuestionado mucho la norma de los 2/3, se respetó por parte de la Convención, insisto, dentro de su juego democrático que hay a la interna, ya tenía un apoyo mayoritario, o sea,
Yo creo que ni en el Congreso Nacional lo vamos a ver en estos años del gobierno de Gabriel Boric, quizás estas mayorías tan amplias. Y eso yo creo que efectivamente demuestra que hay un sentido, no refundacional, sino que yo creo que entrar a evaluar las instituciones, yo creo que la evaluación está hecha en los últimos 30 años. Yo creo que precisamente el estallido social nace de una evaluación pésima que había de las instituciones y de cómo funcionaba en definitiva el aparataje estatal, de la desigualdad, de cómo efectivamente existían regiones más empobrecidas que otras. Yo creo que esas desigualdades fueron lo que provocó precisamente este proceso constitucional inédito, y yo lo veo al menos con muy buenos ojos. Se está avanzando en proceso de descentralización, al menos ayer ya se presentó un acuerdo para hacer una modificación sustancial a lo que es el Poder Legislativo, que me parece muy interesante. Durante 30 años también se ha criticado la labor del Senado como una pequeña cocina que demoraba o generaba en este caso mayores retrasos a ciertos cambios sustanciales. Y yo eso también lo cuelgo cuando ustedes comentaban, por ejemplo, estos movimientos de amarillo, no sé qué culpa tiene el color amarillo de todo esto, pero creo que efectivamente también cuando uno ve los personajes que hay detrás, te das cuenta que son parte también de una concertación que estuvo de acuerdo con el modelo neoliberal que está en la Constitución del 80, que está en los principios hasta el día de hoy de esa Constitución, y que ellos también plantearon políticas que iban en ese sentido. Por ejemplo, uno habla de Rossi, yo me acuerdo cuando acá el año 2004, 2005, él venía a defender el crédito conal del Estado, que es una política, ¿qué política más neoliberal que esa? Entonces, yo creo que es parte de los resabios de una concertación que ya está en descomposición y que trata de levantar algún manto de duda, pero yo al menos estoy muy expectante del trabajo que se está realizando. Yo valoro esta amplia mayoría y esperemos conocer el resultado final, que yo creo que todo Chile espera lo mismo. Sí, Cristian, de alguna manera, un poco lo que decía Luz, digamos, la gente va a estar, digamos, entre la espada y la pared, definitivamente, digamos, cuando vaya a votar. O sea, vota apruebo o vota rechazo, y votar rechazo significa, cierto, quedarse con la Constitución del 80. Entonces, lo más probable, y lo ha dicho mucho, digamos, de todos los sectores, en forma transversal, cierto, que se vote de apruebo. Y en ese sentido, no estarán un poco sobregirados sabiendo esta disyuntiva que va a tener la ciudadanía, los convencionales, en términos de las propuestas que están haciendo. ¿Sientes tú que efectivamente se está haciendo una constitución dramáticamente distinta a la que tenemos, prácticamente en 180 grados, digamos, cambiando las cosas, o no es tan así, digamos, no hay esta crítica, ¿cierto?, de que es refundacional, que es dura, que es radical, digamos, como ha dicho Ignacio Walker, por ejemplo, entre otros, el exministro? ¿Cómo ves tú, digamos, estas propuestas que tenemos y que hemos conocido? Agustín Esquela entregó una entrevista interesante al Mercurio de Santiago, justamente hacia la distinción entre revolución, reforma y lo que están realmente haciendo en esta constitución. Y la redacción de la propuesta constitucional indicaba que no era para nada revolucionaria. Yo creo que sí es diferente la constitución de 1980. Es diferente, no sé si la toma totalmente a contrapié. Quizás hay sectores que tienen la voluntad de tomarla totalmente a contrapié, pero aunque sería lamentable porque hay algunos aspectos que igual son interesantes y que han mostrado una cierta viabilidad. Yo creo que la autonomía del Ministerio Público, lo que concerne el Banco Central, eso es un elemento que no hay que oponerse a aquello, porque yo creo que dieron muestra de su aporte, pero el asunto es que hay un principio, sí, yo creo que ese está desde su origen, contrariamente a lo que piensa la senadora, que, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, con o sin la reforma de Ricardo Lagos, está presente, bien que no esté nunca dispuesto como tal en la Constitución, pero está presente en el espíritu de la Constitución. Y yo creo que ese concepto lo quieren tomar a contrapié o no quieren reproducirlo en la nueva Constitución. Porque hay también brillantes constitucionalistas dentro de aquellos que son el teórico y el ex académico Atria, que yo creo que quieren tomarlo a contrapié, pero yo no sé cómo lo van a tomar a contrapié. Y la gran virtud que tiene el principio de subsidiariedad, que es un principio filosófico, porque Jaime Guzmán lo trabajaba anteriormente, también está relacionado con la escolística y también el mundo religioso, la filosofía teológica. Tú puedes ver que también tiene un aspecto económico. Y yo creo que por el momento, y eso es lo que puede no llegar al ciudadano promedio, es que hay un temor
es que todo el aspecto en la que va hacia un reconocimiento de derechos fundamentales, que está bien, no va de la mano con una preocupación de establecer un modelo que sea viable económicamente hablando. Y que lo queramos o no, la Constitución de 1980 apostó por aquello, el principio de subsidiariedad, que lo queramos o no también, y no estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente observando, fue el principio que de algún modo estaba más en fase con el periodo que nació a partir de los 90 hasta 2000, hasta ahora, que es un retroceso de la actividad y de la amplificación del Estado. Y eso dio resultado económico, que hayan sido mal divididos, mal repartidos, entonces es otro problema. Esa preocupación económica, como no se ve hoy en día en los primeros desempeños de la convención, hay mucha gente que está teniendo temor. Y no simplemente la alta clase social, todo eso, que también hay un sector medio, un sector que pertenece a la concertación, un sector que estuvo metido en política, un sector que va a votar, que tiene miedo de aquello, que tiene miedo, sobre todo cuando tú ves una ola migratoria como la que estamos viviendo actualmente, que dice, nosotros no queremos reproducir otro modelo. Yo no creo que se esté reproduciendo otro modelo, simplemente yo creo que esa discusión no ha entrado aún en el debate constitucional. Y yo creo que es eso lo que está haciendo pensar que se va a rechazar, pero que hay un temor, y cuando se terminó, que esto no vaya a buen puerto, que está más presente eso hoy en día que hace 3 meses, concuerdo con aquello. Pero reitero, las instituciones están funcionando, sin duda, como dice la senadora, el plazo se va a alargar porque julio está a la vuelta de la esquina, y hay que ver lo que va a suceder ahí, pero por el momento yo esperaría que que empiece el nuevo gobierno electo, que veamos también su desempeño en su inicio y ver cuál va a ser su relación con la convención. Pero que los tiempos han cambiado, el ambiente ha cambiado, estamos de acuerdo con el texto. Sí, a propósito de eso, Luz, y a propósito del tema de la democracia, digamos, ¿cierto? Esto se votó en un determinado momento histórico del país. Se pusieron reglas que parecía nadie creía mucho en ellas. Yo recuerdo, ¿cierto?, las encuestas previas a cuando se eligieron los convencionales, y la verdad es que nada apostaba por los independientes mayoritarios. O sea, algunos decían 5, van a salir 7, van a salir 10, así los más optimistas. Bueno, fueron más de 100, digamos. Y en ese sentido la ciudadanía habló y bueno, son ellos los que están llamados a hacer la Constitución. De alguna manera, así es la democracia, digamos, la democracia funciona, ¿cierto? La derecha quedó en una minoría bien dramática también. Y bueno, habrá que esperar lo que ellos escriban y lo que presenten, y en definitiva están en su derecho, ¿o no? Absolutamente, yo creo que así debe ser, así ha sido la tradición de nuestro país. Yo creo que podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero nunca este país ha tenido un problema en los resultados y en reconocer los resultados de las elecciones. Todos los procesos electorales en nuestro país han sido muy transparentes y efectivamente el resultado de la elección de los constituyentes, ha sido un resultado bastante atípico y sorprendente y distinto al resultado de todas las múltiples otras elecciones que hemos tenido, pero fueron los que la ciudadanía eligió para esta tarea de redactar la Constitución. Ellos tienen, independiente que uno puede estar de acuerdo o no con lo que hagan y con la proposición que entreguen al país de una propuesta de Constitución, ellos fueron electos para aquello, y por lo tanto tienen todo el derecho a establecer o proponer lo que estimen pertinente. Otra cosa es que uno puede estar de acuerdo o no acuerdo, criticarlo o no criticar ciertas normas, ¿no es cierto? Pero jamás podría yo poner en tela de juicio que están ejerciendo las atribuciones que soberanamente el pueblo de Chile les entregó. Sí, y en ese sentido, Matías, ¿cómo ves tú el tema? Porque han surgido algunas voces incluso que están planteando, digamos, ¿cierto?, de alguna manera reformular cómo se eligieron, no sé, pretenden hacer un proceso nuevo. Bueno, hay de todo, digamos, ¿cierto?, en las propuestas políticas. El papel aguanta todo, como dicen, pero la realidad es que la gente está escribiendo y hay, por lo menos lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, ¿cierto?, cuando uno se interioriza, es que hay bastante estudio, hay bastante análisis, no es una cosa a tonta ya loca, digamos, lo que se está escribiendo, y pareciera también que ellos tienen bastante conciencia de que tienen que tratar, ¿cierto?, de
a llegar la mayor cantidad de votos posible para que sea aprobada la Constitución y que realmente tenga una validez, porque sería complicado también que aparezca, ¿cierto?, ganando con un porcentaje muy mínimo y que en el fondo se note una división del país, no sé, 52-48 o 53-47, que puede ser bastante complejo, digamos, si es que se aprueba con ese nivel de votos. Bueno, pero también son parte de las reglas que están previamente establecidas. Efectivamente puede haber un margen de aprobación o no de una nueva constitución mayor o menor, y eso yo creo que, insisto, acá yo creo que es fundamental y en algo que ha fallado, que el otro día también lo leía por ahí, yo creo que las comunicaciones en torno al proceso convencional, desde la convención, no desde los medios tradicionales, no desde el gobierno, sino desde la convención, yo creo que ahí han fallado en el sentido de dar a conocer que efectivamente hay un trabajo que es bastante serio. O sea, quizás, claro, no todos nos vamos a meter a cada una de las comisiones y escucharlas todas y el debate completo, pero se está haciendo un trabajo bastante exhaustivo. Por ejemplo, la otra vez yo me acuerdo, ¿quién no vio algún meme que decía que iban a eliminar la propiedad privada? Y yo hasta en la feria haciendo campaña, alguna persona me decía, van a cambiar el himno, la bandera, la propiedad privada, van a quitar la casa que no tengo, todo. Y fíjense que uno de los derechos que se reconoció fue el derecho a propiedad, precisamente en la comisión que estaba discutiendo aquello. Entonces, yo creo que yo siempre lo he dicho, más allá de eso, que hay que esperar el resultado final. Y eso lo estamos recién viendo ahora, o sea, recién ahora estamos viendo una discusión al detalle de ese articulado. Y yo creo que hay que esperar, y ahora yo creo que una gran incógnita es cómo van a salir a la calle a explicar efectivamente esta nueva constitución. Yo creo que esa es una labor. Yo al menos como parlamentario de la Prodignidad, yo a los plenos nos vamos a poner a disposición total para hacer ese trabajo también. Creo que es indispensable ahí cómo se explica a la ciudadanía que no es una cuestión. Me quedo con lo que decía Cristian, que también se mezcla mucho, que efectivamente cuando se ve una situación migratoria extraordinaria como la que estamos viendo en nuestro continente, la gente empieza también a dudar si es que se tiene que hacer algún cambio o no. Pero claro, cuando te das cuenta que son situaciones totalmente distintas, han sido procesos totalmente distintos, lo que se han vivido en otros países latinoamericanos, yo creo que hay que estar tranquilo, y yo espero conocer el resultado final. Yo creo que eso es fundamental. Sí, creo que sí, se tiene que acotar a los tiempos que ya han estado previamente establecidos. ¿Por qué? Porque eso efectivamente puede dar pie a una discusión. Insisto, si se hubiesen dado 24 meses desde un comienzo sería distinto, pero plantearlo ahora yo creo que efectivamente podría delegitimar más o golpear más, desde la ciudadanía me refiero, el proceso constitucional. Yo creo que están dentro de los plazos y hay que esperar efectivamente cuál va a ser el borrador de esta nueva constitución. Sí, Cristian, también ha surgido, ¿cierto?, en ese sentido, en el tema de los plazos y de discutir y tener más tiempo, irse más calmado, digamos, ¿cierto? Un tema que también se ha tomado un poco el debate en términos de los analistas políticos, por lo menos, y que es la importancia que tiene para el gobierno entrante que esto se resuelva ya, digamos, en los plazos que están establecidos, para dar pie, ¿cierto?, efectivamente a que el gobierno se pueda desarrollar en sus planteamientos y en sus propuestas, y no en que esto sea, digamos, como un chicle que se alarga y que en definitiva los va a tener en interdicción también, digamos. Hay dos cosas: por un lado, que el gobierno necesita que la Constitución se zanje a la brevedad, y por otro, a lo mejor que efectivamente se discutan estos temas más en profundidad y con más tiempo, y a lo mejor pedir 3 meses o 6 meses más, no sé. ¿Cómo ves tú eso? Voy a especular, no es una opinión. Entonces, yo creo que si yo entraría en este gobierno, yo lógicamente, de un punto de vista político, de mi visión, yo haría que esto sea en junio. No esperaría que esto se alargue, porque ¿qué me dice que la situación se va a mejorar de aquí en adelante? Porque acá el gobierno que entra tiene una problemática feroz que enfrentar, que además va a ser difícil tomar a contrapié el discurso que ellos mismos defendieron hace un tiempo atrás. No estoy evocando un juicio de valor acá, pero ellos decían el aspecto humanitario siempre había que defenderlo, decía los que ganaron la última elección. Entonces ellos llegan y la gente es palpable que está pidiendo una respuesta más firme frente a la ola migratoria. Entonces puede entrar una contradicción en el discurso, y eso puede ser muy mal percibido por los propios seguidores, decimos.
Bueno, ahí tenemos algún problema, ¿cierto? Estamos haciendo, obviamente, este programa vía Zoom. Se cayó la conexión de Cristian Zamorano. Vamos a ir al alto, porque ya cumplimos el primer bloque del programa. Vamos a hacer un alto. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.